Como ustedes saben, estamos en el mes de Elul y es una costumbre desde Rosh Hodesh, Elul, desde que comienza, tocar el shofar. Tocamos el shofar por dos razones. La primera, como para ir preparando el Baltoquea, va entrenándose para las tequiot obligatorias que van a hacer en Rosh Hashanah, si Dios quiere. Por eso el día anterior a Rosh Hashanah está prohibido tocar el shofar para hacer una diferencia entre las prácticas y las que son de verdad. Pero por otro lado hay un mensaje mucho más profundo en escuchar el shofar todos los días del mes de Elul, por supuesto menos Shabbat. Y es que es como una alarma que suena, ¿viste? Cuando te pones una alarma para que tengo que tomar algo, una pastilla, o no me tengo que olvidar de hacer un llamado, o recordar que tengo un turno. Bueno, esta alarma que es el shofar nos recuerda que tenemos un padre, tenemos un rey, tenemos el creador del universo y tenemos que acordarnos de él. Se está acercando Rosh Hashanah, el día del juicio. Tenemos que pensar, hacer un balance, tomar nuevas y buenas decisiones. Y todo esto nos recuerda el shofar. Así que ahora sí, sí, por eso no se pronuncia ninguna bendición, si bien él va a tocar los sonidos reglamentarios. Dale, Yossi, cuando vos dispongas. Bueno, dale. A la mañana salió bien, espero que salga de vuelta. Bueno. Muchas gracias, Yossi, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Lindo verlas, ver los nombres de todas ustedes. No las quiero nombrar porque no quiero saltearme a nadie. Las quiero un montón y me encanta. Les quiero decir que disfruto cada momento del martes cuando las veo, si prenden las cámaras, y si no, las entiendo, veo los nombres y sé que están ahí. Y bueno, es lindo estar en compañía, compartiendo pensamientos, enseñanzas y también partes importantes de nuestra historia que son muy, muy actuales de todas maneras, aunque hablamos de cosas que sucedieron a veces hace más de 2000 años. Y justamente es interesante porque las dos Mishnayot que vamos a estudiar hoy se refieren a la justicia. Miren qué interesante. Y sabemos, nosotros vivimos en un lugar donde la justicia no es, no lo es tanto, o no es en general eso, y hay mucha discusión acerca de eso. Por eso me pareció interesante ver lo que la Torá nos muestra de lo que debe ser la justicia y veamos a nuestros sabios haciendo justicia. Nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia que existe y de lo que es el ideal de lo que tiene que ser un juez, el ideal de lo que tiene que ser el trabajo de un juez, del ideal que tiene que ser la toma de los testimonios, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que vamos a tomar enseñanzas personales también, porque cada cosa también se aplica a nuestra vida propia, cada uno de nosotros también. En algún momento se convierte en juez, a veces demasiado, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a enseguida juzgar. Tal dijo tal cosa, porque es esto, porque no es lo otro, porque seguro que recibió aquello, porque enseguida tendemos una cosa natural, por lo menos
es mi tema. Y bueno, tenemos que aprender de todas estas cosas. Y entonces vamos a ir a la pareja, no, estas semanas, hasta Rosh Hashanah, se estudian no un capítulo, sino 2 capítulos de Pirkei Avot por semana, porque estamos a 3 Shabbatot del Shabbat de Rosh Hashanah. O sea, no las quiero poner nerviosas, yo por lo menos ya me pongo nerviosa cuando pienso eso, pero estamos a apenas 3 semanas y un poco más de Rosh Hashanah. Y entonces tomé 2 Mishnayot que hablan del tema de la justicia, del juicio, que están en el capítulo 1. Este Shabbat se estudian el 1 y el 2, el que viene el 3 y el 4, y el tercero se estudian el 5 y el 6, y el otro Shabbat ya es Rosh Hashanah. Así que ese Shabbat lo dedicaremos a otras cosas. Entonces, nuestros sabios, la pareja de sabios que recibe de la pareja anterior, que la pareja anterior eran Yoshua Ben Pragia y Nitai Arbeli, que ya estudiamos justamente lo que ellos habían dicho, es Yehuda Ben Tabai y Shimon Ben Shetach. Estos son los 2 dirigentes, la pareja que recibe en la cadena de transmisión y tradición de la Torá. Ellos reciben de Yoshua Ben Pragia y Nitai Arbeli, y son Yehuda Ben Tabai y Shimon Ben Shetach. Así, nosotros sabemos perfectamente cómo es la cadena de transmisión. No es una cosa capaz que le dijeron, capaz que... No, nuestra tradición es absolutamente precisa. Y como estudiamos la semana pasada, justamente Rabbi Yehuda Nasi, como esto lo llevó a la escritura, más aún todavía, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablan Yehuda Ben Tabai y Shimon Ben Shetach? Dicen así: Yehuda Ben Tabai y Shimon Ben Shetach recibieron la tradición oral de ellos, como dijimos antes, de Yoshua Ben Pragia y Nitai Arbeli. Yehuda Ben Tabai dijo: no actúes como consejero cuando ocupes el sitial del juez, cuando los litigantes estén parados frente a ti. Considera a ambos como culpables, mas cuando partan de ti, habiendo aceptado la sentencia, considera a ambos como inocentes. Y ahora vamos a analizarlo. ¿Qué nos dice en un principio Yehuda Ben Tabai? Primero y principal, te dice, no actúes como el abogado. Vieron que cada uno lo primero que hace, Dios libre y guarde, cuando tiene un juicio, que contrata un abogado. Tanto el que lo litigan y el litigante, si digamos, tienen un caso entre ellos, cada uno contrata un abogado para que le haga el caso, ¿sí? Arme el caso, tenga los testimonios, le arme todo. ¿Y cómo trabaja esa gente? Normalmente, esto es como lo llama acá Orgei Adayanin, sería como el abogado que prepara la causa. Cada uno entrena al que lo contrata, sea el litigante o el que es litigado, diciéndole, si el juez te pregunta así, vos contestás esto. Si el juez te pregunta lo otro, conviene que contestes aquello. Y le va armando el caso, ¿verdad? Le va armando todo lo que tienen que decir. Y no siempre todo es verdad. Es lo que conviene decir, no la verdad. Entonces lo primero que le dice Yehuda Ben Tabai a los jueces es, cuando vos escuches los alegatos y cuando vos hables a los litigantes, no seas como estos consejeros, los abogados que arman los casos y que ellos le van diciendo lo que conviene decir. Tenés que cuidarte mucho de eso, ¿no? Y tenés que decirles, tenés que cuidar mucho lo que vas a decir
para que no sea que los litigantes aprendan, se den cuenta de tus preguntas y ahí esto les provoque mentir, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa esto? Que hay algo interesante que él dice. Dice, cuando ellos vienen, cuando están parados delante de ti, ambos los tenés que ver como culpables. Y cuando se van y recibieron la sentencia, que en la sentencia uno salió culpable y el otro inocente, uno tiene que pagar y el otro tiene que recibir la indemnización, por ejemplo, en ese momento vos los tenés que mirar a los dos como tzadikim. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué significa antes? Ahora lo vamos a explicar. Shimon Ben Yetaj sigue, asevera lo que dice su compañero y lo explica y dice, ¿qué pasa? Cuando vienen los dos y se paran delante del Dayan, del juez, ¿qué pasa? Si uno ya lo mira a uno y dice, a este lo conozco o escuché de él y sé que es una persona impecable, una persona correctísima, así que seguro que él no tiene la culpa, la razón la debe tener él. Uno ya se va armando en la cabeza como que va tomando partido por una de las partes. Sin querer, acá no estamos hablando de que hubo coimas, ni que hubo una preferencia porque es un conocido, porque escuchó de esa persona que es muy buena, muy bondadosa, caritativa, y entonces piensa para él, el juez, antes de que empiece a ver el caso, seguramente el otro es el culpable porque el otro no lo conoce, o quizás conoce algún detalle negativo del otro y ya como que se predispone para uno de los lados. Entonces, lo primero que te dice Yehuda Ben Tabay, te dice, no, no, no. Cuando están parados delante tuyo, los dos son culpables. Y cuando terminaste el caso, viste la sentencia y ambos la aceptaron, entonces ahí se van delante de tuyo, los dos son inocentes. ¿Por qué son inocentes? Porque tanto el que tenía razón como el que no la tenía, aceptaron la sentencia. Entonces ya está, ya no es más culpable. Ahora ya es inocente, porque va a cumplir con la sentencia. ¿Se entiende? Entonces dice, miren qué interesante. Vamos a hablar ahora de su compañero que era Shimon Ben Yetaj. Las voy a poner un poquitito en historia. Shimon Ben Yetaj vivió en la época, el año aproximadamente en los 70, pero no nuestros, en los menos 70, o sea, 140 años antes de la destrucción del segundo templo. ¿Está bien? O sea que podemos decir que vivió hace más o menos 2200 años, más o menos, algo así, para que se ubiquen. Vivió en una época muy difícil para el pueblo judío. Los Hashmonaim, que eran los herederos, los descendientes de los macabeos, ya no eran como sus antepasados, ya habían pasado de la época de Hanukkah, que lucharon con los griegos, etcétera, ya habían pasado 100 y pico de años. Y en esos 100 y pico de años, lamentablemente, sus descendientes también se corrompieron, se convirtieron en fans de las culturas extranjeras, primero de los griegos, después con los romanos, todo muy, ¿no? En esta época todavía era con la cultura greco-romana. Incluso sus nombres muchas veces tenían nombres, los reyes judíos tenían nombres no judíos. Por ejemplo, el que vivió en la época de Shimon Ben Yetaj era Alexander Yanai. Y este Alexander Yanai era bastante bipolar. Por un lado simpatizaba con en ese momento había dos grupos claros que se veían en la sociedad judía. Por un lado estaban los Prushim.
Los prushim eran lo que explicamos alguna vez, los judíos rabínicos, aquellos judíos que seguían las instrucciones de los sabios de Israel, la Torá escrita y la Torá oral. Después estaban otros grupos, entre ellos el más famoso, los Tzedokim, que venían de un alumno de Yoshua, de otro sabio, que era de Soho, que se llamaba Tzadok, por eso lo llamaban los Tzedokim, los alumnos de Tzadok. Tzadok malinterpretó las palabras de su maestro y entendió que no hay recompensa en el mundo por venir. O sea que si hiciste el bien no sirve para nada. Y entonces él se aprovechó de esto y dijo, la vida está hecha para vivirla y tampoco la Torá oral es verdadera, es un invento de los sabios. Y entonces él y sus seguidores hacían lo que les convenía. Lo que les gustaba lo hacían bien y lo que no les convenía lo deformaban. Cualquier parecido con la realidad nuestra no es pura coincidencia, es así. Entonces, estos Tzedokim eran muy poderosos porque en su mayoría eran gente de dinero, gente cercana a las autoridades romanas, griegas, entonces tenían puestos importantes y como dijimos, estaban muy acomodados económicamente. Entonces eran muy influyentes también. Y entonces el rey también simpatizaba con ellos, pero por otro lado también, un poquito en el corazón, los quería a los prushim, a los rabinos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente la influencia negativa fue muy grande, a punto tal que por diferentes situaciones el rey Alexander Yanai ordenó asesinar a muchísimos de los grandes rabinos y sabios de la Mishnah. Y los que pudieron, lo primero que hicieron fue escaparse de Israel, porque si no, eran boleta, como decimos aquí. Y entre ellos muchos escaparon. Shimon ben Shetach en un principio no se escapó. ¿Saben por qué? Shimon ben Shetach era el cuñado del rey. El cuñado, porque estaba casado el rey con alguien, una mujer excepcional de nuestra historia, que lamentablemente no es tan conocida, que se llamaba Shlomit Alexandra, que era la esposa, como dijimos, del rey. Shlomit era una mujer judía fiel a la Torá y a sus preceptos, una mujer inteligentísima, que cuando su marido muere, es quien dirige el país por 9 años. Y es el momento en que el país estuvo mejor, casi lo comparan con la época del rey Salomón, una estabilidad, una paz, un respeto de los pueblos vecinos hacia la reina Shlomit, que hizo que fueran años prósperos y años de gran sabiduría y de desarrollo del estudio de la Torá y del crecimiento del pueblo judío. No es muy conocida Shlomit Alexandra. Ayer justamente hablábamos con uno de mis hijos, que él es fanático de la historia, el rabino Yoini Kapelushnik, y él decía, él tuvo hace menos de un año una nena, y en un principio la verdad quería ponerle Shlomit Alexandra, porque él quería como que reflotar el nombre de una mujer tan especial, pero bueno, no era el nombre de ese alma, le pusieron otro nombre. Pero quiero decir, la mayoría de la gente hoy no la conoce o sabe muy poco de ella. Bueno, Shlomit era la hermana de Shimon ben Shetach. Entonces, en un principio, Shimon ben Shetach, cuñado del rey, no se escapó. Hasta que finalmente hubo una situación en la que vio que si no se escapaba, lo iban a matar y también tuvo que estar oculto, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente hubo muchas acciones terribles. Les voy a contar solo una para que entiendan la situación que se vivía en esa época tan especial. El templo, como dijimos, todavía estaba en pie, el segundo templo. Y cada festividad, Pesach, Shavuot y Sukkot, nosotros sabemos, es una mitzvah,
y ir a llevar en cada una de estas 3 festividades, había ofrendas especiales que se traían y todo el pueblo judío venía a Jerusalén a ofrecerlas. En Sukkot, el Cohen Gadol hacía una ceremonia muy interesante que se llamaba Nisuch Amaim, vertir el agua. Normalmente en el altar, junto con las ofrendas, se vertía vino todo el año. En Sukkot, además, había un nisuch, como se dice en hebreo, vertían agua, que se sacaba con toda una fanfarria, una celebración, todas las mañanas de Sukkot. Iba el Cohen con los leviim que cantaban y con trompetas lo recibían, iba a un manantial cercano al templo y de ahí llevaban agua pura y la traían al templo y delante de toda la gente el Cohen vertía el agua sobre el altar. Y era una ceremonia con un significado muy, muy especial con el tema del agua, el agua que es comparada a la Torá, es comparada al agua, que es nuestra vida, que es, no tiene, vieron que el agua no tiene sabor, pero no podemos estar sin ella. La Torá es algo que no podemos explicar por qué el Yehudí no puede estar sin la Torá. No existe que un judío pueda hacerlo sin su compromiso con sus raíces, etcétera, etcétera. Bueno, esa era una ceremonia hermosa. Y Alexander Yanai era Cohen, y él quería ser Cohen Gadol, se hizo Cohen Gadol porque era el rey también. El pueblo está ahí en el patio, en la Azará, donde estaban todos parados, mirando el servicio del Cohen, cada uno con su lulav, ¿se acuerdan? Esa rama verde alta que tomamos en Sukkot, las 4 especies, cada uno con su juego de el lulav, la arabá y el sauce unidos. La arabá es el sauce, y el mirto, que es el adás, y con los etrogim, ese citrus especial que se usa en Sukkot, y para decir la brajá y ver todo. Y ellos que ven, van a ver la ceremonia del agua. Qué interesante la ceremonia del agua. ¿Qué ven ellos? Que ¿qué hace el Cohen Gadol, que es el rey? Como él era tzedoquí, y los tzedoquim no creen, no practicaban la Torah oral, y como en la Torah como que despreciaban la ceremonia de volcar el agua en el altar, delante de todo el pueblo, él quiso mostrar su simpatía a los tzedokim y volcó el agua sobre sus propios pies. Una manera de despreciar una ceremonia tan sagrada y tan espiritual. Cuando muchos que estaban ahí presentes, que no eran tzedokim, vieron algo tan terrible, una profanación de una tradición dada por Moshe Rabbeinu, no se pudieron contener, y como manera de manifestar su enojo, su indignación por haber profanado semejante ceremonia, ¿saben qué hicieron? ¿Vieron en los teatros cuando le tiran tomates a los actores cuando actúan mal? A él le empezaron a arrojar los etrogim. Así, imagínense que le caían los etrogim, y para un rey, y para un él se sintió absolutamente ofendido y dio la orden en ese momento a sus soldados y dijo sobre los prushim, que asesinen ahí mismo a quienes son opositores de los tzedokim. Y dentro del templo, del sagrado templo, se cometieron unos cuantos asesinatos, cientos de asesinatos. Mataron hombres, mujeres y niños. Miren lo que puede hacer judíos entre judíos. Y entonces, ahí
ya Shimon Ben Yetach se dio cuenta que no había lugar para él y por eso es que se tuvo que escapar. Para el final de sus días, Alexander Yanai se sintió absolutamente arrepentido de su conducta. Y entonces, cuando ya estaba en su lecho de muerte, la llamó a su esposa, la querida Shlomit Alexandra, y le dijo: vos vas a reinar en mi lugar. Y quiero que sepas que tenés que tener a tu lado a los Prushim. No escuches a los Tzedokim, que son corruptos y aman el poder. Trae a tu lado a los Prushim. Él murió, ella asumió el reinado, y ¿a quién trajo a su lado? A su hermano, Shimon Ben Yetach. Y esos años fueron años maravillosos. Miren lo que hizo Shimon Ben Yetach, con qué inteligencia. El Sanedrín estaba corrupto. La Corte Suprema, no sé si les suenan esas palabras, parece como que estamos viviendo la historia, ¿no? La Corte Suprema estaba absolutamente corrupta porque la mayoría de los miembros eran tzedokim, gente que estaba ahí porque tenía un acomodo, porque tenía dinero y compró el cargo, o porque tenía un hermano, un amigo que era influyente, no por un mérito propio. Entonces, había que limpiarlo. Pero no podía él, Shimon Ben Yetach, llegar al Sanedrín y decir: vos andate, vos andate, vos andate. Entonces, ¿qué hacía él? Cada día llegaba al Sanedrín y proponía un tema que había que resolver, una ley. Y se ponía y le decía a tal, que era del Sanedrín: ¿cómo resolverías esta ley? Como la persona era absolutamente ignorante, no estaba ahí porque llegó por meritocracia, llegó porque era un acomodado o un vanidoso. Entonces la persona decía: bueno, me lo voy a ir a pensar a mi casa. Se retiraban y ya no venían al otro día, porque les daba vergüenza si no sabían. Entonces, ¿qué hacía Shimon Ben Yetach? Decía: bueno, nos falta el jurado, o sea, el Sanedrín tenía que tener 71 miembros, ¿sí? Entonces agarraba y traía a uno de los sabios de los Prushim y lo incorporaba, porque faltaba uno. Y así cada día iba y le preguntaba a otro: a ver, decime, ¿cómo resolverías tal caso, tal ley? Y lo mismo, la persona no tenía la menor idea de cómo resolver, no tenía nada de conocimiento. Y entonces la persona decía: ay, me lo voy a ir a pensar a mi casa. Y no volvía al otro día porque tenía vergüenza. Ahí Shimon Ben Yetach incorporaba a otro. Y así logró tener un Sanedrín no corrupto, un Sanedrín completo, con gente idónea, con judíos fieles a la Torá, que hacían justicia como debía ser. Le tardó un poquito, pero lo logró, y de manera pacífica. Además, Shimon Ben Yetach se dedicó a otra cosa muy importante, otra que vamos a darnos cuenta, de cómo debe ser, y como nosotras que vivimos acá somos testigos de cómo no es. Se ocupó de la educación de los niños. Se fijó, la educación de los niños había estado descuidada por los reyes anteriores, porque estaban ocupados en acercarse al gobierno griego o romano, en sus beneficios y sus cosas, y no se ocuparon de la educación judía. Shimon Ben Yetach hizo escuelas, entrenó maestros fieles a nuestras tradiciones, y el estudio de la Torá y el respeto por lo que es el judaísmo de por sí ya creció. Cuando la gente es educada, no hay con qué darle. Entonces vemos todas las cosas impresionantemente grandes que hizo Shimon Ben Yetach. Ahora vamos a volver a la Mishnah. Vamos a estudiar lo que él dice y les voy a contar para el final lo que pasó, lo que a él le pasó. No todo es color de rosa. Vamos a ver a veces como la justicia, para que se haga justicia, a veces las personas buenas tienen que sacrificarse también.
Perdón, dice Shimon Ben Yetta, que ya lo conocemos, ya sabemos quién es, dijo así: examina a los testigos a conciencia y sé cauteloso con tus palabras, no sea que a causa de ellas los testigos o los litigantes aprendan a mentir. Esto es lo que le dice al juez. Pero el juez también somos nosotros. Nosotros somos juez también en nuestras casas, cuando estamos hablando con alguien sobre quien tenemos alguna responsabilidad, como madres, como abuelas, como tías, como primas o lo que fuera. Hay que tener cuidado cuando uno habla, mucho cuidado. Entonces, ¿él qué dijo? Shimon Ben Yetta dijo así: tenés que tener cuidado con el testimonio. Cuando vos tomás el testimonio, cuando oís al litigante, a los dos que vienen delante tuyo, tenés que cuidarte. ¿Por qué? Porque si vos decís, por ejemplo, claro, bueno, a ver, decime cómo pasó esto, porque si pasó de una manera, entonces tendrías razón, pero si no, no. Ah, entonces, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando que conviene que te mienta y que no te diga la verdad. Le estás dando el camino equivocado. Entonces vos no tenés que hablarle y darle de tus palabras, dar lugar a que se entienda lo que vos ya estás pensando y entonces van a mentir para darte el gusto de lo que vas a decir. Y también el juez, cuando toma un testimonio, tiene que cuidarse de no amenazar a los testigos, de decirle, ojo con lo que me van a decir, porque miren que si van a decir esto, están poniendo en riesgo la vida de tal persona, porque cuando vos lo amenazás, ya el testigo se retrotrae, tiene miedo, capaz que meto la pata, capaz que mejor que diga que no vi nada, capaz que diga que no, lo que fuera. Entonces, no hay que tener mucho cuidado con eso también. Y también tiene que saber cómo presentar sus preguntas. El juez no puede ser una persona que diga, a ver, decime, ¿lo conoces a él? Ah, y todo despacito, y una pregunta, una pausa, otra pregunta, otra pausa, no sirve. ¿Por qué? Porque le estás dando tiempo al testigo para que vaya pensando lo que te va a decir. El juez tiene que ser rápido y una pregunta tiene que venir atrás de la otra. ¿Y por qué fue así? ¿Y estás seguro de que lo viste? Las preguntas tienen que ser ágiles, tiene que haber una dinámica para no dar lugar a que haya una falla en el testimonio. Y esto tiene que ver con la historia de él. ¿Por qué? Porque Shimon Ben Yetta, este gran sabio tan justo que trajo tanta luz al pueblo judío, tanta luz, tuvo un problema muy grande. Cuando él todavía no era nazi, no era quien presidía el Sanedrin, debido justamente a la falla de la dirigencia judía, que no prestaba atención a la educación y que incorporó muchísimas culturas ajenas a nuestro judaísmo, se impuso una moda dentro de las chicas judías que era la brujería. Ustedes saben que para nosotros la brujería está prohibida, es parte de la Abodá Zará también, es considerada también como si fuera idolatría. La Torá lo dice claramente que no se puede hacer brujería y quien hace brujería merece la pena capital. Así, no hay con qué darle. Y había una movida tan grande de chicas judías que hacían brujería que era terrible.
Fíjense de quién estamos hablando. Shimon ben Yetach, ustedes saben que la Torah dice que no, cuando alguien merece la pena capital, tiene que haber al menos 2 testigos que atestiguen que vieron el hecho. Por ejemplo, si alguien mató a otro y hay un solo testigo, no se puede matar, no se le puede aplicar la pena capital. Así que por lo menos debe haber 2 testigos que vean que esta persona cometió el delito. ¿Sí? A él le pasó que vio como una persona entró corriendo a una casa con un cuchillo en la mano y él vio como lo mató al otro y él le dijo, yo vi que vos lo mataste. ¿Quién lo mató? O vos o yo, porque somos solo 2. Pero no había otro testigo. Y él dijo, no me voy a mover de aquí hasta que no vea cómo Dios hace justicia. Y al rato una víbora apareció y picó a esta persona que había matado y que no había 2 testigos para que él mereciera la pena capital. Pero vemos que él era una persona muy, muy especial. Shimon HaTzadik, cuando fue nombrado Nasi del Sanedrín, decidió que había que terminar con las brujerías, porque esto era algo terrible. Imagínense brujería en masa. Y le vinieron a decir que había una cueva en Ashkelon, hoy hay una ciudad también, Ashkelon, ¿sí? En la que había 80 chicas judías que hacían brujería y que estaban corrompiendo a toda la gente. Y entonces él fue con 80 muchachos que iban a ser testigos, cada una de ellas mostró cómo hacía brujería y, o sea que ya estaban los testimonios y fueron ejecutadas, como lo dice con juicio, como lo dice la Torah. Los familiares de estas 80 chicas que merecieron la pena capital y que gracias a esto la gente dejó de practicar la brujería porque vieron que cuál puede ser el castigo, dijeron vamos a hacer algo para vengarnos de Shimon ben Yetach, porque él mató a nuestras hijas. Y entonces armaron un caso, entrenaron a los testigos para que dijeran que el hijo de Shimon ben Yetach había cometido un pecado, no sé qué era, que merecía la pena capital. Y se entrenaron bien como para coincidir y que no haya duda de que él lo hizo. Y vinieron al Beit Din de Shimon ben Yetach y dijeron, nosotros somos testigos que tu hijo, hizo tal y tal pecado, tal y tal cosa. Shimon ben Yetach sabía perfectamente que era imposible que su hijo hubiera hecho eso. No solo eso, sabía que su hijo era un tzadik, que de hecho lo era. Pero estaban los testigos. Y los testigos fueron exhaustivamente analizados y todos coincidían. No encontraron ninguna grieta en el testimonio como para desautorizarlo. Y aunque todos sabían que el hijo de Shimon ben Yetach no había cometido el pecado, la pena capital se le iba a aplicar. Cuando estaba yendo a que le apliquen la pena capital, el hijo de Shimon ben Yetach, que era un tzadik, dijo, si yo merezco la muerte porque cometí alguna vez un pecado, que mi pecado se limpie con esta muerte, con mi muerte. Pero si yo no merezco este pecado, este castigo, porque no he cometido este pecado, que la culpa esté que mi sangre esté sobre la cabeza de los testigos.
Cuando los testigos escucharon eso, ahí se achicaron. Y dijeron, no, 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 momentito, momentito, dijimos un falso testimonio, queremos retractarnos, vamos a contar la verdad, nosotros venimos porque nos queríamos vengar de Shimon Ben Yetach, porque esto, porque lo otro. ¿Y saben lo que le dijo? Entonces Shimon Ben Yetach dijo, bueno, entonces vamos a volver atrás y vamos a volver a hacer el juicio y no inculpar a mi hijo. ¿Saben lo que dijo el hijo de Shimon Ben Yetach? Dijo, no, papá, no lo hagas, porque con esto le vas a dar algo que se llama en hebreo pitjón pe, vas a darle argumento a otros casos en los que los testigos van a hacer esto para salvar a quienes son culpables. Yo recibo sobre mí lo que del cielo mandaron. Y el hijo de Shimon Ben Yetach fue ejecutado a pesar de haber sido inocente. Miren qué cosa terrible, ¿no? Por eso Shimon Ben Yetach dijo esto. Sean exhaustivos en revisar los testimonios. No se apresuren. Tengan en cuenta cada detalle y que los testigos no aprendan de vos a mentir, porque es algo terrible. Entonces, de esto podemos aprender, tomar una enseñanza muy interesante, porque acá estamos hablando de jueces, testimonio, y a veces nosotros decimos, bueno, yo no soy juez, no soy testigo, o lo que fuera, pero sabemos que, digamos que la parte más importante para aprender, y con esto vamos a cerrar, es no mentir, siempre apegarse a la verdad, nunca juzgar si no se escuchan las dos campanas, no tomar partido por nadie si no sabemos exactamente de qué se trata. Y como ya hemos estudiado otras veces, juzgar al otro para bien. Y saber que la justicia tiene que ser eso, justa. Y un mensaje muy lindo que trae acá el libro y dice así, lo voy a traducir del hebreo directamente. Dice, la casa de la persona, esto dice en el Talmud, trae, las paredes de la casa de la persona atestiguan acerca de él. ¿Qué significa? Bueno, podemos decir, cuando venga el Mashiach, está traído que las paredes van a hablar. Y van a contar lo que vieron. Así que bueno, y lo que escucharon. Eso ya tenemos un problema, pero bueno, además de eso, incluso en nuestra época, dice que las paredes atestiguan acerca de quién es la persona. Si vos querés conocer, dice acá, a la persona, quién es, si querés realmente saber si te podés confiar de él, entonces revisá sus testimonios. ¿Cuáles son sus testimonios? ¿Cuáles son sus testimonios? Anda a la casa. Fíjate qué clase de cuadros tiene colgados en las paredes, qué clase de libros hay en la casa, cómo se habla en esa casa. Las paredes de la casa te van a atestiguar si podés confiar en esa persona o no. Así que bueno, espero que lleguemos al tiempo de la justicia verdadera, como nos enseñaron en esta ocasión Yehuda Ben Tabay y Shimon Ben Yetach. Un saludo muy grande, que tengamos una semana buena, con salud, bendición, bienestar, parnasá, solo cosas lindas, buenas noticias. Les cuento que en el término de 2 semanas, Baruch Hashem, gracias a Dios tuvimos 2 nietitas, una en Miami, que se llama Malka Dvora, perdón, Malka Liva, y otra que nació la semana pasada aquí en Buenos Aires, que se llama Java Dvora, ¿sí? Así que bueno, comparto con ustedes esta alegría, esperemos que crezcan sanas y fuertes mujeres judías, que sepan lo que son y lo que valen. Hay que hacerse valer por lo que uno es.
mujeres judías orgullosas de su condición. Un beso enorme a todas, las quiero mucho y todo Miriam, lo mejor. ¿me permitís? Las invitamos. Sí, sí, por favor, dale, decilo. ¿Querés invitarlas? Ahí lo puse. Ahí está, bueno, el jueves, si Dios quiere, a las 21 horas, tenemos Spotlight nuevamente. Tenemos 5 invitadas renombradas mujeres de la vida, protagonistas, porque todas en Spotlight somos protagonistas. Mujeres que tienen historias que nos van a emocionar, nos van a enseñar, nos van a inspirar y vamos a descubrir un montón de cosas hermosas. Así que las esperamos este jueves, 21 horas, jueves 27 en Spotlight. Un beso enorme. Gracias, Luli. Nos vemos. Chau, chau.